Una nueva oleada de hostilidades ha roto la calma en Oriente Próximo. La aviación israelí ha atacado un almacén de armas de Hezbolá en el sur del Líbano. Otros actores regionales han respondido a esta operación, que demuestra que Israel está preocupado por el poderío militar de Hezbolá. El hallazgo de drones suicidas Shahid iraníes y misiles balísticos en el arsenal de Hezbolá demuestra la creciente capacidad militar de la organización en la región. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Debido a este cambio, la dinámica de poder regional ha cambiado y los peligros para la seguridad de Israel han aumentado. Durante la noche, aviones de las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, atacaron 2 almacenes de municiones de Hezbolá en el sur del Líbano. El ejército afirma que se trataba de almacenes de cohetes y misiles. El video de los ataques se hizo público. Los drones de las tropas fronterizas israelíes grabaron la destrucción de los depósitos de armas y la filmación revela que los F-35 de la Fuerza Aérea Israelí tuvieron éxito. Según las fuerzas de defensa israelíes, los alijos incluían misiles balísticos iraníes y drones suicidas Shahid. Anoche, los medios de comunicación libaneses informaron de uno de los ataques cerca de la ciudad costera de Adlon, a unos 30 km al norte de la frontera israelí. Según las fuerzas de defensa de Israel, aviones israelíes atacaron hoy varios objetivos en el sur del Líbano, entre ellos lanzaderas de cohetes de Hezbolá, estaciones de observación en Yarine, Qiam y Ait Asab. El video de los ataques se hizo público. Las incursiones se produjeron después de que Hezbolá lanzara una andanada de ataques con cohetes y aviones no tripulados contra el norte de Israel a primera hora de hoy. Para hacer frente a los drones provenientes del Líbano, las fuerzas aéreas israelíes se están preparando para reasignar sus sistemas de defensa antiaérea basados en armamento. Antes de su retirada en 2006, el Vulcan estaba en servicio en las IDF. Por el momento, la FAI no ha aclarado qué sistema pretende adoptar para contrarrestar los ataques de drones de Hezbolá. Pueden enviarse equipos basados en tierra para proteger lugares estratégicos como puestos militares o estructuras importantes. Sin embargo, los sistemas basados en armas son ineficaces cuando se trata de cubrir vastas zonas. El ejército informa de que, de los 300 drones lanzados por Hezbolá contra territorio israelí durante la actual contienda, apenas la mitad han sido capturados. Se calcula que 30 de los drones han provocado daños o la pérdida de vidas humanas. Hasta ahora, las fuerzas de defensa israelíes han interceptado y neutralizado los drones de Hezbolá utilizando el sistema de defensa antiaérea Cúpula de Hierro y aviones de combate que emplean misiles. Sin embargo, nuevas evaluaciones de las autoridades israelíes indican que la Fuerza Aérea Israelí tendría que arriesgarse a sufrir bajas para contrarrestar las defensas aéreas de Hezbolá en caso de enfrentamiento con Líbano. Las fuerzas aéreas israelíes han determinado que en las primeras fases de una guerra a gran escala con Líbano, los cazas podrían ser derribados y habría que correr riesgos para lograr la superioridad aérea. Hezbolá ha derribado con éxito 5 aviones no tripulados israelíes y, en una ocasión, disparó misiles contra aviones israelíes durante la batalla fronteriza, aunque no lograron dar en el blanco. A lo largo de la continua batalla, la Fuerza Aérea Israelí ha realizado múltiples intentos de atacar los equipos antiaéreos de Hezbolá construidos en Irán. Aunque la decisión de lanzar una operación en Líbano y hacer de la Franja de Gaza un frente secundario no ha sido tomada todavía por los dirigentes políticos de Israel, el ejército israelí tiene estrategias preparadas en caso de que las tensiones con Hezbolá se intensifiquen. Aún así, la Fuerza Aérea Israelí no baja la guardia por si las actividades de Hezbolá provocan una escalada inesperada. Las tensiones con los hutíes en Yemen resuenan mientras se prolongan los enfrentamientos de Israel con Hamas y Hezbolá. Los 3 cables submarinos AAE-1, EIG y SEACOM en aguas yemeníes han sido reparados, según un comunicado hecho público esta semana por los Ministerios de Comunicaciones y Tecnología de la Información y de Transporte en Saná, controlada por los hutíes. En febrero, los 3 cables resultaron dañados. Se cree que el carguero Ruimar, que fue atacado con misiles disparados por los rebeldes hutíes,
Los dañó con su ancla colgante. Se cree que los 3 cables fueron dañados por un barco abandonado que había sido inundado y dañado antes de empezar a ir a la deriva en la región donde el barco quedó a la deriva. Los cables AAE-1, Siseo Antillian y Europendia Gateway, EIG, se vieron afectados al mismo tiempo. Desde noviembre de 2023, los buques comerciales que transitan por los mares yemeníes han sido blanco de los ataques de los hutíes, formalmente conocidos como Ansarullah. Varios buques han sido blanco de misiles. Este conflicto en Oriente Próximo refleja la complejidad de las relaciones internacionales y la lucha constante por el poder y la seguridad. La Biblia nos habla de tiempos difíciles y de guerras como una realidad de la vida humana. En Mateo 24, 6-7, Jesús dice: «Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares». Este versículo nos recuerda que, aunque los conflictos sean inevitables, no deben ser causa de temor desmesurado, sino de reflexión y preparación espiritual. La búsqueda de la paz, la justicia y la reconciliación sigue siendo fundamental, especialmente en regiones tan conflictivas. Asimismo, en Romanos 12:18, se nos exhorta: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estas referencias bíblicas nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la paz y de no perder la esperanza en medio de las adversidades, manteniendo siempre la fe y la confianza en un propósito más grande que el de la guerra y el conflicto. Lanchas rápidas y aviones no tripulados han sido utilizados en la defensa de los palestinos de Gaza frente a la continua ocupación israelí. Los hutíes insisten en que atacan exclusivamente a barcos con vínculos israelíes. La antigua capital, Saná, junto con la mayor parte de la costa y la totalidad de lo que fue Yemen del norte, a excepción de la provincia de Marib en el este, está ahora bajo la autoridad de los rebeldes hutíes. El mantenimiento de los cables se ha complicado por este motivo. A pesar de las afirmaciones del Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información, controlado por los hutíes, de que están dispuestos a ayudar con las reparaciones de cables submarinos en la región. Los expertos han advertido que los operadores de buques cableros dudarían en trabajar en aguas peligrosas con una organización designada como terrorista por Estados Unidos. Philippe Deau, observador del sector, señaló que el buque CES Niwa, propiedad de Yarine, había terminado las reparaciones que se habían interrumpido a principios de este mes. La administración controlada por los hutíes emitió un comunicado en el que afirmaba que salvaguardaría la seguridad de los cables submarinos internacionales autorizados. Declarando su creencia en la necesidad de proteger esta infraestructura dada su conexión con el desarrollo y los ámbitos humanitarios que sirven a los ciudadanos de la República de Yemen y del resto del mundo. El gobierno de Yemen ha proporcionado las facilidades y permisos necesarios de la Dirección General de Asuntos Marítimos de Saná para que los buques mantengan estos cables en la región y lleven a cabo trabajos de reparación en aguas yemeníes del Mar Rojo sin ningún problema y con pleno éxito. La zona ha estado al borde de un conflicto catastrófico desde el primer ataque con drones contra Tel Aviv por parte del movimiento hutí en Yemen y la primera ofensiva israelí en Jodeida contra ellos por parte del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. La batalla entre Israel y Gaza se ha prolongado durante 10 meses, convirtiéndose en la guerra más larga de la historia israelí. Expertos jurídicos internacionales han comparado el continuo enfrentamiento con crímenes de guerra, lo que ha complicado aún más la posición de Israel en el mundo. El último veredicto de la Corte Penal Internacional, CPI, exigía a Israel el cese de sus acciones en la Franja de Gaza. Jordania hizo un llamado a la paz para poner fin al conflicto. Un alto funcionario israelí expresó su profunda preocupación por el veredicto, afirmando que iba más allá de las preocupaciones más oscuras de Israel. Estos acontecimientos se produjeron durante un periodo de profunda agitación política en Estados Unidos, tras el sorprendente anuncio del presidente Joe Biden de que no se presentaría a la reelección. La capital del país se enfrenta a crisis internas, regionales y mundiales sin precedentes.
El aumento de las tensiones en Gaza podría desembocar en una guerra regional en la que participasen Hezbolá, los hutíes y grupos de la resistencia iraquí. Además, existe la posibilidad de que los republicanos se hagan con la presidencia, encabezados por Donald Trump, que acaba de sobrevivir a un intento de asesinato, y que se desate una guerra fría con China. Tras 10 meses intentando mediar en la situación, Estados Unidos sigue fuertemente implicado en el conflicto regional y no ha logrado poner fin a la guerra en Gaza. Los ataques yemeníes contra buques israelíes y comerciales no han cesado, a pesar del despliegue de la Guardia de Rafah de Estados Unidos en el Mar Rojo. En Israel estallaron protestas en respuesta a las polémicas reformas judiciales sobre las que Biden intentó persuadir a Netanyahu a principios de 2023. Irónicamente, justo cuando Biden abandonaba la presidencia, Netanyahu fue recibido como invitado especial en el Congreso de Estados Unidos y pronunció un discurso en el que elogió su victoria política en el extranjero, a pesar de que la imagen de Washington se había resentido debido a su dura campaña en Gaza. Hodeida ya no es el único factor en la ecuación regional. La situación en Irak también contribuye al aumento de las tensiones. Aunque Irak y Estados Unidos han iniciado en Washington su cuarta ronda de sesiones conjuntas de diálogo sobre seguridad para debatir el futuro de la misión de la coalición internacional y la mejora de la cooperación en materia de seguridad. Los observadores afirman que el futuro de la presencia estadounidense en Irak podría volver a convertirse en un tema polémico. Akram al-Kaabi, secretario general de Harakat al-Nujaba, señaló que la resistencia en Irak, Líbano y Yemen intensificará sus operaciones. Según los observadores, esto significa el fin de un alto el fuego informal en Irak que ha estado en vigor desde principios de febrero, ya que el movimiento Ansarullah al-Afia en Irak ha aumentado sus actividades. El conflicto en Medio Oriente y la lucha por el control de territorios, recursos y poder reflejan una historia de tensiones prolongadas que también se abordan en las Escrituras. En Eclesiastés 3:8 se menciona tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Esta reflexión nos invita a considerar que, aunque hay momentos en la vida para la guerra, siempre debemos aspirar a alcanzar la paz. Además, el Salmo 34 horas y 14 minutos aconseja, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Esto es un llamado a todas las naciones y pueblos involucrados en conflictos a buscar soluciones pacíficas en lugar de recurrir a la violencia, promoviendo la justicia y la reconciliación. La situación actual en Medio Oriente es compleja y llena de desafíos para todas las partes involucradas. Mientras que las tensiones siguen aumentando, las referencias bíblicas nos recuerdan la importancia de la paz y la búsqueda del bien común. La guerra trae sufrimiento y destrucción, y las Escrituras nos invitan a buscar caminos de entendimiento y reconciliación. Como comunidad global, es esencial que trabajemos juntos para encontrar soluciones pacíficas a los conflictos y apoyemos los esfuerzos de mediación y diálogo para evitar más derramamientos de sangre. La situación en el Medio Oriente continúa siendo extremadamente tensa y compleja. El reciente resurgimiento de los ataques de los hutíes contra fuerzas estadounidenses en Irak, tras el ataque con drones a la base de Ain al-Asad en la provincia de Al-Anbar, refleja el deterioro de la estabilidad en la región. Los hutíes han advertido a Estados Unidos y han establecido un plazo de 4 meses para negociar la retirada de las fuerzas estadounidenses de Irak, un plazo que parece estar siendo ignorado, provocando más conflictos y tensiones. Además, los hutíes han lanzado amenazas contra Arabia Saudí, instando al reino a no involucrarse en el conflicto entre Estados Unidos y el Reino Unido. Esto se produce tras rumores de que Israel podría haber utilizado el espacio aéreo saudí o incluso cooperado con Riad en ataques recientes. Estos desarrollos aumentan la posibilidad de que la situación se agrave, lo que podría afectar la estabilidad de los estados del Golfo y obstaculizar los esfuerzos para una futura normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudí. El Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel advierte que una escalada de la situación en Yemen, especialmente con los hutíes reforzando sus alianzas con facciones iraquíes opuestas a Israel, podría desencadenar una crisis regional más amplia. Las preocupaciones incluyen un potencial ataque hutí a Arabia Saudí como represalia por el apoyo del reino a la lucha de Israel contra Hamas.
Mientras tanto, el fracaso de la administración de Biden en resolver el conflicto en Gaza y limitar sus efectos ha suscitado preocupación sobre los peligros regionales. Los hutíes, apoyados por Irán, han aumentado su capacidad de producción de armas y continúan lanzando ataques contra objetivos israelíes y occidentales. La CIA ha observado la sofisticación creciente de los ataques hutíes y ha advertido que Rusia podría estar proporcionando a los hutíes misiles avanzados como respuesta al apoyo de Estados Unidos a Ucrania. El líder hutí, Abdul Malik al-Houthi, ha declarado que el reciente ataque con drones a Tel Aviv marca una nueva fase en la escalada del conflicto, una declaración que podría presagiar más ataques fuera de Palestina, sorprendiendo a Israel. Esta situación también afecta la política interna de Irán, donde la influencia del IRGC podría crecer bajo la presidencia de Masoud Pezeshkian en medio de crecientes conflictos regionales. En respuesta a la ofensiva israelí en Yemen, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán lanzó una dura advertencia contra Israel y Estados Unidos, culpándolos de los efectos devastadores de los bombardeos en Yemen y advirtiendo que estas acciones podrían exacerbar las crisis regionales. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, describió el ataque israelí a instalaciones en Yemen como un mensaje a los enemigos de Israel, lo que ha sido interpretado como un movimiento geopolítico para frenar la influencia de Irán y Hezbolá en la región. Desde una perspectiva militar, Israel continúa buscando mantener la superioridad aérea en la región, pero enfrenta desafíos debido a los sistemas antiaéreos de fabricación iraní utilizados por Hezbolá. Las represalias por parte de Hezbolá y otras fuerzas respaldadas por Irán podrían agravar aún más la situación de seguridad en Oriente Medio. El conflicto prolongado en Medio Oriente y las nuevas amenazas de violencia reflejan un ciclo de venganza y retaliación que puede ser difícil de romper. En Mateo 5:9, Jesús dijo: «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Esta enseñanza subraya la importancia de buscar la paz y reconciliación en lugar de perpetuar el ciclo de conflicto. El Proverbios 16:7 también nos ofrece una reflexión relevante: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Este versículo sugiere que la paz puede ser alcanzada a través de acciones justas y agradables a Dios, alentando a las naciones y líderes a buscar soluciones justas y pacíficas. La situación actual en el Medio Oriente es extremadamente volátil y las acciones de todos los actores involucrados están contribuyendo a una mayor inestabilidad. Las referencias bíblicas nos invitan a reflexionar sobre el papel que cada nación y líder puede desempeñar en la búsqueda de la paz. Si bien las cuestiones políticas y de seguridad son complejas, siempre existe un llamado moral y espiritual a buscar la reconciliación y evitar el derramamiento de sangre innecesario. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Para una resolución pacífica, es crucial que las partes involucradas se comprometan con el diálogo y la mediación. La historia muestra que la violencia solo engendra más violencia, y es responsabilidad de la comunidad internacional apoyar los esfuerzos por la paz y la estabilidad en la región. El grupo ha anunciado que ha reanudado sus ataques contra las fuerzas estadounidenses en Irak, tras el ataque con drones contra la base de Ain al-Assad en la provincia de Al-Anbar. El grupo afirmó haber dado un plazo de 4 meses para detener las operaciones contra los estadounidenses en Irak y dar al gobierno iraquí la oportunidad de negociar con la administración estadounidense la retirada de las fuerzas estadounidenses. Sin embargo, la retirada está siendo retrasada y paralizada por las fuerzas estadounidenses, lo que va en contra de lo que han exigido el gobierno, el parlamento y el pueblo iraquíes. A muchos observadores les preocupa que otras naciones puedan verse enredadas en la disputa como resultado de la ecuación planteada por Tel Aviv. En este marco, recuerdan que la semana pasada, el comandante hutí Abdul Malik al-Houthi advirtió a Arabia Saudí de que no se uniera al conflicto entre Estados Unidos y el Reino Unido. El grupo dejó entrever que los lugares estratégicos y militares de Arabia Saudí serían blanco de sus ataques.
En cuanto la Fuerza Aérea israelí atacó instalaciones petroleras y energéticas en Odea, comenzaron a circular rumores de que podrían haber cruzado el espacio aéreo saudí o cooperado con Riad. Como reacción, Riad reiteró su preocupación por la posible escalada del conflicto dentro de las fronteras del reino, emitiendo una serie de desmentidos. Una escalada de la situación en Yemen, según el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel, podría afectar indirectamente a la estabilidad de los estados del Golfo y de la región, amenazar las perspectivas de una futura normalización con Arabia Saudí y debilitar la capacidad de Israel para unir a la región contra los hutíes. Además, advirtió que la situación actual, especialmente con los hutíes reforzando su alianza con las facciones iraquíes que luchan contra Israel, podría desencadenar una crisis regional más amplia y poner en peligro el acuerdo de reconciliación entre Irán y Arabia Saudí. Todavía es posible, según el instituto, que los hutíes ataquen realmente a Arabia Saudí por su apoyo a la lucha de Israel contra Hamás. El fracaso de la administración Biden a la hora de resolver el conflicto de Gaza, alcanzar una tregua o limitar sus efectos, ha suscitado preocupación por los posibles peligros regionales. A pesar de los recientes esfuerzos militares estadounidenses para restringir las capacidades de los hutíes en la región del Golfo, el mismo instituto israelí señala que los hutíes han aprendido mucho de su guerra contra Arabia Saudí en Yemen y, con la ayuda de Irán, pueden producir armas por sí mismos. Esto explica por qué han persistido en atacar objetivos israelíes y occidentales. Los peligros que presentan los ataques en Yemen han aumentado en gravedad. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, ha observado que los hutíes han podido llevar a cabo ataques dentro de Rusia, incluso con armas estadounidenses más avanzadas, y ha advertido de que Rusia está intentando suministrar a los hutíes sofisticados misiles antibuque como forma de represalia por el apoyo estadounidense a Ucrania. En un reciente cable confidencial del Mando Central estadounidense en Oriente Próximo al secretario de Defensa Lloyd Austin, hay indicios evidentes de que los esfuerzos estadounidenses por gestionar la crisis están fracasando. Como señala el Instituto Israelí, la carta advertía de que era necesaria una estrategia más global, porque las acciones militares estadounidenses en la zona habían fracasado a la hora de impedir los ataques de los hutíes en el Mar Rojo. Una nueva fase en la batalla estará marcada por una nueva ecuación, según el líder de los hutíes, Abdul Malik al-Houthi, quien declaró que el impacto del dron contra Tel Aviv era el comienzo de la quinta fase de la escalada. La amenaza fue inesperada y ajena a la realidad israelí fuera de Palestina, dijo el Houthi, subrayando que Tel Aviv fue blanco de un ataque desde fuera de Palestina por primera vez en la presente guerra. También afirmó que la amenaza contra Tel Aviv continuará. Teherán, que ha atravesado un periodo de transición bajo la presidencia de Masoud Pezeshkian, está al parecer lidiando con conflictos regionales que amenazan las posibilidades de Pezeshkian de ser elegido presidente. Una escalada de estas tensiones podría dar a la IRGC más influencia sobre la política exterior de Irán, especialmente en relación con el conflicto de Gaza. Tras el ataque de Odea, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní lanzó una dura advertencia, afirmando que las peligrosas acciones de Israel podían aumentar las tensiones y agravar las crisis regionales. Según el ministerio, la continuación de los ataques israelíes contra Palestina, y en particular contra Gaza, hace imposible la vuelta a la normalidad. El ministerio añadió que Estados Unidos e Israel eran los culpables de los efectos devastadores de los bombardeos en Yemen. Como respuesta directa al reciente ataque de drones hutíes contra Tel Aviv, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, describió el ataque contra Odea, en el oeste de Yemen, como un mensaje a los enemigos de Israel. Esta declaración se hizo el sábado. Según Hezbollah, las acciones de Israel fueron un paso temerario que dio paso a una nueva fase del conflicto, potencialmente desastrosa, que tendría consecuencias de gran alcance en la zona. Tras destacar el papel fundamental de los frentes de apoyo regionales para reforzar la causa palestina, el grupo reiteró su simpatía por el pueblo yemení que lucha por su independencia y su estatus junto a Palestina. A la pregunta sobre la amenaza y sus socios regionales e internacionales, Hezbollah dijo que confiaba en que el gobierno yemení hiciera lo necesario.
La ofensiva israelí es un movimiento geopolítico para frenar la influencia de Irán y Hezbolá en la zona. El objetivo de estas operaciones israelíes es debilitar la amenaza de Hezbolá a Israel, golpeando su infraestructura militar. Pero, como Hezbolá y otras fuerzas apoyadas por Irán tomarán represalias, las tensiones regionales podrían aumentar como consecuencia de estos ataques. Los intentos de la Fuerza Aérea Israelí, IAF, de mantener la superioridad aérea en la región quedan demostrados por este ataque contra Hezbolá. Desde una perspectiva militar, la determinación de la Fuerza Aérea de Israel de mantener los ataques es notable, a pesar de que los sistemas antiaéreos de fabricación iraní de Hezbolá complican las operaciones aéreas de Israel. Sin embargo, la Fuerza Aérea israelí podría tener que asumir riesgos significativos en esta situación si estallara una guerra total. Desde una perspectiva geoeconómica, es posible minar los recursos financieros y logísticos de Hezbolá atacando su infraestructura militar. Si se destruyen el arsenal y otras instalaciones militares de Hezbolá, es posible que el grupo no pueda llevar a cabo sus operaciones militares en la misma medida. Aunque esto puede debilitar la influencia de Hezbolá en la zona, también tiene el potencial de incitar a la resistencia entre quienes apoyan al grupo y se alinean con él. El objetivo psicológico de estos ataques israelíes es reducir el poder regional de Hezbolá e Irán. Estos ataques no solo desmoralizan a los seguidores de Hezbolá e Irán, sino que también les dificultan la consecución de sus objetivos estratégicos regionales. El bando contrario puede sentirse aún más motivado para tomar represalias. Este texto ilustra la complejidad y las tensiones de la política internacional en el Medio Oriente, donde diversas facciones y naciones están inmersas en conflictos que no solo afectan la estabilidad regional sino también la paz global. Como cristianos, es importante recordar las palabras de Jesús en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este versículo nos invita a orar por la paz y por los líderes mundiales, para que busquen soluciones pacíficas y eviten la escalada de conflictos. Otro pasaje relevante es Romanos 12:18, que dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto nos recuerda la importancia de la paz y la reconciliación, incluso en medio de tensiones y diferencias. En conclusión, mientras los líderes mundiales navegan estas complejas relaciones y conflictos, es vital para nosotros abogar por la paz, la justicia y la reconciliación, confiando en la sabiduría y la guía de Dios para todos los involucrados. Como resultado de estas operaciones, los ataques de Israel contra Hezbolá están cambiando la dinámica de poder geoestratégico en la zona. Estos ataques están interconectados y repercuten en la situación de seguridad del Líbano y de Oriente Próximo en su conjunto, lo que Israel debe vigilar atentamente. Reducir la influencia regional de Irán y la capacidad militar de Hezbolá son los principales objetivos de las acciones de Israel. Sin embargo, este tipo de ataques también puede provocar que otros actores de la zona respondan, lo que podría desembocar en una guerra más amplia. Los ataques israelíes contra Hezbolá pueden tener repercusiones en los lazos diplomáticos del grupo con las naciones vecinas. En concreto, el futuro de los lazos diplomáticos en la región puede verse influido por las respuestas de los gobiernos iraní y libanés a estos ataques. Además de complicar los intentos diplomáticos de rebajar las tensiones en la región, estos ataques podrían volver a centrar la atención de la comunidad internacional en los problemas de Oriente Próximo. La moral de las comunidades israelí y libanesa podría verse afectada por estas actividades israelíes. Desde una perspectiva sociopsicológica, este tipo de ataques no solo obstaculizan los esfuerzos de paz en la zona, sino que también pueden infundir temor y preocupación entre la población local. La dinámica psicológica y sociológica de la zona puede verse afectada a largo plazo. Las condiciones económicas y sociales del Líbano podrían sufrir un golpe si Hezbolá fuera atacada de esta manera. Las operaciones económicas y la vida cotidiana en la región podrían complicarse si se producen daños en las infraestructuras, especialmente en las zonas controladas por Hezbolá. Esto podría agravar la ya precaria situación económica del Líbano. Estos ataques israelíes contra Hezbolá tienen el potencial de exacerbar la ya frágil situación de seguridad en la región.
Especialmente preocupante para la seguridad regional es la perspectiva de represalias por parte de Hezbolá y otras organizaciones respaldadas por Irán, lo que podría desestabilizar aún más la situación en Oriente Medio y volver a centrar la atención mundial en la zona. La posibilidad de que se produzcan estos ataques israelíes tiene implicaciones para la paz y la seguridad mundiales, ya que pueden obstaculizar las iniciativas de paz tanto regionales como globales. Pueden hacer que el mundo preste más atención a los problemas de Oriente Próximo y suscitar un debate sobre cómo estos conflictos afectan a la seguridad internacional. También pueden dificultar la colaboración entre diplomáticos de distintos países para poner fin a la cuestión de Oriente Próximo. En última instancia, los ataques israelíes contra Hezbolá tienen consecuencias de gran alcance para la dinámica geopolítica, militar, económica, psicológica, geoestratégica, diplomática y sociopsicológica de Oriente Medio. Estos ataques están alterando la dinámica de poder regional y dificultando las iniciativas de paz y seguridad tanto a escala mundial como regional. A medida que el mundo vuelve a centrar su atención en Oriente Medio, estos acontecimientos podrían señalar el comienzo de nuevos enfrentamientos y tensiones. En la Biblia, el libro de Santiago 1, 19-20 nos aconseja: mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Este pasaje resalta la importancia de la paciencia, el diálogo y la comprensión, especialmente en situaciones de conflicto. En un contexto tan complejo como el de Oriente Medio, es crucial que las partes involucradas consideren cuidadosamente sus acciones y trabajen para alcanzar una solución pacífica. Otro versículo pertinente es Mateo 5:44, donde Jesús nos instruye: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Este llamado a amar y orar por los enemigos puede parecer difícil en medio de la guerra y el conflicto, pero es fundamental para buscar la reconciliación y la paz duradera. El conflicto en Oriente Medio es una muestra de la complejidad de las relaciones internacionales y de cómo las decisiones militares pueden tener amplias repercusiones, tanto regionales como globales. Mientras que los líderes mundiales buscan proteger sus intereses y asegurar la estabilidad de sus naciones, es vital que no pierdan de vista la necesidad de paz y justicia. Como personas de fe, debemos orar por la paz en esta región, por sabiduría para los líderes y por una resolución que honre la dignidad y los derechos de todos los pueblos involucrados. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.